Bien. Em, Vamos a partir de una pregunta que es, ¿en qué ustedes consideran que son buenos y cómo lo aprendieron? Bueno, Yo creo que estás en materiales. sí, sí, igual yo no lo uso. ¿Ah, no usa? Bien, ¿en qué cosas consideran ustedes que son buenos y cómo aprendieron eso? Mm. ¿Algo saben hacer? ¿Bien? No se escucha. Yo no uso el micrófono, Luis. Eh, Armar ¿Alguien? muebles, armar muebles o trabajar algo así. ¿Nadie se anima a decir que es bueno en algo? A ver. Profe, profe, ¿me ¿Sabés escucha? cocinar bien? ¿Sushi? Profe, Sushi no. Entonces, ¿sabés hacer algunas cosas, algunos platos bien? Porque saber cocinar bien es como, wow, mucho. Como decir, profe, ¿me bueno, puede escuchar? pero está bien lo Profe, bien. ¿Qué sabes cocinar bien? O sea, pizzas. Bien. ¿Alguien más que sepa hacer algo bien, que se destaque por profe, eso? Que sus amigos digan, vamos con él o con ella porque son muy buenos en esto. profe, profe, Dibujando, cualquier cosa. profe, 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 ¿me escucha? Era bueno en una materia de programación de la secundaria haciendo páginas básicas. ¿Me Haciendo, escucha? esperen un momentito que ahí no sé quién que se le ocurrió no deshabilitar su micrófono. Creo que no oigo un día. Bien. Em, Haciendo páginas web básicas. Bien. Profe, ¿Qué hace que ustedes, cómo saben ustedes que son buenos en eso? ¿Por el reconocimiento? ¿Por los resultados? Muy bien, porque obtienen buenos resultados, no solo visto desde el punto de vista de ustedes, sino de otros. Ahí entra lo del reconocimiento, ¿sí? Por saber resolver problemas asociados, o sea, a medida que van surgiendo problemas, los pueden ir resolviendo en esa temática. ¿Está bien? Muy bien, chicos, ya prácticamente saben todo este tema de hoy. Eh, Hoy estoy un poquito desconcentrada porque es un día complicado y porque están sucediendo cosas que hasta hoy no sucedieron, por ejemplo, que se les da por habilitar los micrófonos, cosas por el estilo. Entonces, eh, resolver problemas asociados, entonces profe, resultados, el chat está la opinión de deshabilitado. otros, ya no solo desde la perspectiva de uno, sino de otros. Bien, eso quiere decir que compartimos eso que estamos haciendo y que hacemos bien, lo compartimos con otros, ¿sí? Pero compartimos los resultados. Ahora vamos a ver que se complica un poquito más enseguida. Después decíamos, resolver problemas, eso es muy importante, la capacidad de resolver problemas que van surgiendo. O sea, la capacidad de resolver situaciones no previstas, dicho de otra manera, eh, situaciones no previstas,
pero que el conocimiento que yo tengo del tema hace que pueda resolverlo sobre la marcha. ¿Está bien? Lo podemos aplicar tanto a la masa de pizza como a la programación web, como al dibujo. ¿Sí? Con seguridad. Sí. Sí, sí, estamos hablando de situaciones distintas, digamos. O sea, no digo que sea lo mismo, pero digo a distintos. ¿Qué aprendemos de esto? A distintos tipos de problemas sobre los cuales yo tengo un determinado cúmulo, bagaje de conocimientos. ¿Tengo solo conocimiento o qué más tengo? Muy bien, experiencia, clave. Conocimiento más experiencia me permite resolver, obtener, ir mejorando los resultados que obtengo. ¿Por qué? Porque estoy atenta a esos resultados y porque estoy atenta a lo que los demás dicen de esos resultados. Ahora van a ver que esto después lo llevamos a la teoría, ¿sí? Y eso me permite que yo, pregunta, siga aprendiendo a medida que voy haciendo. Perfecto. De eso se trata el tema de hoy. Exactamente eso. Con un agregado más, que ahora vamos a ver. Pero hasta ahí me siguen. Okay. Las organizaciones inteligentes, esto ya algo dijimos antes en clases anteriores, en la clase anterior, que son capaces, son inteligentes, no porque hay mucha gente que sabe mucho, porque eso la va a hacer como una organización con conocimiento y con eh, background, con recursos, ¿sí? De conocimiento para manejarse. Pero la inteligencia en realidad tiene que ver con esta capacidad de crear nuevo conocimiento. Y va a poder crear nuevo conocimiento a medida que sabe el conocimiento que no tiene. O sea, una organización inteligente es aquella que es capaz de darse cuenta lo que sabe, lo que necesita saber, ¿sí? Y cómo hacer, cómo adaptarse, cómo construir ese conocimiento que le está faltando. Esa es la inteligencia. No es decir yo sé todo, sino es decir yo sé hacer esto, pero soy capaz de revisar el producto que hago para saber cómo mejorar, ¿sí? E identificar qué debo hacer para mejorar o qué conocimientos necesito para mejorar. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre una cosa y otra? Entonces, las organizaciones inteligentes son capaces de crear, desarrollar, difundir, explotar conocimiento para incrementar su competitividad o su capacidad innovadora, ¿sí? O sea, para ser competitiva frente a otras organizaciones similares. ¿Está? Acá hay una palabra que es clave y que es lo que yo le decía recién, es lo que falta de de este ejemplo preliminar que planteamos recién, que plantaron ustedes, que es la difusión o la distribución. Porque si ese conocimiento que tiene, debemos ahora estos conocimientos individuales que ustedes recién decían a una organización, para que la organización pueda aprender ese conocimiento que tiene una persona o un pequeño grupo dentro de la organización, ¿qué cosa debería hacer la organización? Desarrollar sus fortalezas. Que ese conocimiento se pueda formalizar, ahora vamos a ver de qué se trata, y distribuir para que los demás también puedan aprovecharlo, los demás que están dentro que necesitan ese conocimiento, porque si hay un conocimiento de cómo hacer una declaración jurada impositiva, al programador capaz no le sirve, o sí, que está trabajando en el desarrollo de un software vinculado a la gestión impositiva. ¿Sí? Entonces, pero ahora vamos profundizando en eso. Entonces, hay dos procesos que se dan dentro de las organizaciones, que en realidad se pueden dar dentro de las organizaciones, porque una pregunta de parcial es, ¿en todas las organizaciones hay gestión del conocimiento? La respuesta es no.
Después hay que justificar por qué no. Pero la respuesta es no, ¿sí? ¿Qué ponen todos? Sí. La respuesta es no. No podemos decir que en todas haya. A diferencia de otras preguntas, cuando decimos, ¿en toda organización hay comunicación? Sí. Después podemos ver si la comunicación es unidireccional, es multidireccional, qué sé yo. Pero no en todas hay gestión del conocimiento. Porque la gestión implica una intencionalidad y una acción para que eso suceda. Sí, no solo que se transmita, sino que se reconozca. Ahora vemos las etapas de la gestión del conocimiento, pero tienen que darse esas etapas, ¿sí? Pero bien, igual esto del qué es pregunta de parcial y qué no, nosotros lo repetimos muchas veces, chicos, porque la idea es que, no que sepan si es sí o no, porque con el sí o no nadie aprueba, lo que hay que poder después es explicar por qué sí o por qué no. ¿Está? Súper. Entonces, en las organizaciones, eh, un proceso que se da con mayor frecuencia es el aprendizaje organizacional. ¿Por qué el aprendizaje organizacional se da casi siempre? No siempre, pero digamos, en general hay algún tipo de proceso de aprendizaje organizacional y no gestión del conocimiento. Porque el aprendizaje organizacional se da en las comunidades de práctica. ¿Qué quiere decir esto? Quiera o no quiera la organización, cuando hay un grupo, una comunidad de práctica, gente que hace lo mismo, el mismo tipo de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes como estudiantes, ustedes son una comunidad de práctica porque hacen actividades en un mismo ámbito, actividades similares, toman apuntes, otros no toman apuntes, otros ven la grabación, otros hacen cuadros sinópticos, pero hacen actividades similares para aprender, ¿estamos? Otros repiten, otros leen juntos, otros se hacen preguntas. Y muchas veces pasa, sobre todo en los primeros años, eh, muchas veces nosotros lo vemos cuando estamos cercanos a los exámenes de álgebra o de algoritmos 2, que se sientan allá al fondo, o sea, no sé para qué vienen. Se sientan allá al fondo y ¿qué hacen? Ejercicios de álgebra. ¿Y qué hacen cuando hacen esos ejercicios de álgebra? Cuando uno le va mostrando al otro. Controlan, pero comparan resultados, solamente los resultados, el procedimiento, no, mira, acá va tal cosa, no, yo esto lo resuelvo de esta manera, o si están haciendo alguien que hace una programación web, ¿no? Alguien que hace diseño de páginas. La primera le cuesta mucho, la segunda le cuesta un poco menos, después se encuentra con otro y el otro le dice, no, pero mira, para agregarle un botón y que haga tal cosa, yo hago esto. Ah, mira, listo, aprendo del otro. ¿Está? Bueno, ese aprendizaje organizacional es el aprendizaje que se da cuando hay una comunidad de práctica que comparte, por eso tiene que haber comunicación fluida, que va compartiendo esto, mira, yo hice esto de tal manera, vos haces, ah, mira, bueno, yo también lo podría probar, en vez de anotar en un cuaderno, yo anoto en un documento del Drive y lo anoto siguiendo esta lógica porque me sirve más después para encontrar la información. Entre individuos. Entre individuos que trabajan juntos o en un mismo ámbito. Trabajan, digo, no porque trabajen en relación de dependencia, porque hacen actividades comunes. Porque esto puede ser también, no sé, en una ONG, en Cáritas, en un club de fútbol, entre los jugadores de fútbol, no importa, no estamos hablando solo de empresas o de organizaciones formales, digamos, sino en cualquier ámbito, incluso en una familia o entre amigos, diciendo, para hacer el asado yo lo hago de esta manera. Pero ahí no tendríamos un contexto organizacional, digamos, o es más grupal, es más chiquito. Pero volviendo a las organizaciones, pasa que lo que voy tratando de hacer es que ustedes puedan ver cómo en su propia experiencia hacen esto, que no es algo tan lejano. Y también que puedan identificar cuál es la diferencia entre lo que hace uno como chiquito dentro de un ámbito más pequeño y cómo hay un salto en las organizaciones.
¿tá? Ese es el proceso que estoy tratando de hacer, para no hablarles tan teóricamente, ¿sí? Entonces, este aprendizaje organizacional es un proceso interno que se da dentro de las organizaciones, donde se crea conocimiento, y acá fíjense cómo se relaciona con lo que ustedes dijeron al principio, sobre las relaciones entre las acciones y los resultados. O sea, entre cómo yo hago algo y qué resultados obtengo. ¿Se acuerdan? Yo les dije hoy, ¿cómo ustedes saben que son buenos? Y me dijeron por los resultados, porque el otro me dice que está bien, porque yo me doy cuenta que lo hice bien. Entonces, yo puedo hacer algo y no cuestionarme. Pasa que acá estamos, hay cosas que uno las naturaliza y las hace siempre y no se da cuenta que lo está haciendo. Pero en realidad hay un proceso cognitivo ahí, un proceso de conocimiento. Entonces, la organización aprende cuando sus miembros analizan lo que hacen y los resultados de lo que hacen, ¿sí? Y lo comparan con aquello que se propusieron hacer. Entonces yo me propuse hacer 10 pizzas, pero hice 8. Entonces, bueno, me faltó, porque era para tanta gente, me faltó, voy a tener la próxima, voy a hacer más cantidad, pero a la vez me salió, no me salió como yo la quería la piedra, no sé qué, porque así son, le gusta a mis amigos, porque le iba a hacer en la parrilla, porque iba a hacer, bueno, todo eso, digo, yendo al primer caso que habló de las pizzas, pero podríamos plantearlo en cualquier término y obviamente en el campo de la informática. Entonces, si yo estoy desarrollando un software y ese software no cumple con los requisitos que planteamos de inicio, porque son los requerimientos del cliente o lo que fuere, lo que tengo que saber, lo que tengo que hacer es poder revisar eso que hice, ese proceso que hice, pero para poder revisarlo yo tuve que estar atento al proceso que hice. Si yo hice más o menos, si yo no medí cuánta cantidad de harina puse, si yo no medí cuánta agua le puse, si no tuve en cuenta el clima, porque en cocina es fundamental el clima. Yo no sé de fútbol, pero algo de cocina. Entonces, si yo voy a trabajar con manteca, no es lo mismo si hace frío que si hace calor. Entonces, y ahí, eso no está en la receta, pero yo sí puedo prestar atención a eso. ¿Se entiende? No es lo mismo el agua que tenemos nosotros en el norte que el agua que hay en el sur, que es un agua con muchos más minerales, un agua que se llama más dura. Entonces, a lo que voy es, no importa de qué práctica estemos hablando, sea algo como un desarrollo de software o como una comida o como cualquier otro, voy a fabricar tal cosa o voy a jugar al fútbol, esa práctica que yo hice, para que haya un aprendizaje, tengo que estar atento a ese proceso, a los resultados y a poder verificar después, porque si yo estuve atento al proceso, voy a poder saber después qué cosas puedo ajustar y qué cosas no. Si no, y bueno, hice a ojo, y no sé, sé, sé qué podríamos cambiar. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Pero hasta acá ese aprendizaje se da, en cierta manera, espontáneo, pero en realidad avalado por el clima, la cultura que tiene esa organización. Vamos a ver que en las organizaciones inteligentes el tema de la cultura es muy importante, la cultura en términos de valores, de flexibilidad, ¿sí? En esos términos, de las formas de comunicación. Eh, Esto va a ser, eh, ¿en qué sentido le va a servir a la organización? En que al menos ese grupo va a compartir, ¿sí? O hay alguien dentro de esa organización que está pensando en mejoras o está aprendiendo de las prácticas. Pero, ¿qué nos está faltando acá? Que ese conocimiento se pueda aplicar en el conjunto de la organización, que lo puedan aprovechar todos y que sea validado por quienes están a cargo de esa organización. Porque uno puede tener muchas ganas de innovar, esto suele suceder, que uno dice, piensen, digo para dar un ejemplo bien clásico,
y como muy evidente en las empresas familiares. Muchas veces la dificultad para innovar es que quien es el dueño de la organización, que suele ser el padre de la familia, dice esto se hace así porque siempre lo hicimos así y no está muy abierto a innovar. Y el aprendizaje implica innovación, porque aprendemos cuando hay cosas nuevas, ¿se entiende? Cuando nos arriesgamos también a ir incorporando nuevas prácticas, nuevas formas de solucionar los problemas. Entonces estamos hablando de una organización flexible y no una organización rígida, que se atiene solo a las normas. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, para que haya gestión del conocimiento, tiene que haber una decisión. La gestión quiere decir que hay intencionalidad, o sea, que hay una intención de quienes toman decisiones dentro de esa organización de aprovechar ese conocimiento, de motivar para que las personas compartan ese conocimiento, ¿sí? Entonces tiene que haber un proceso, por un lado, para identificar o para captar ese conocimiento nuevo que va surgiendo, organizar ese conocimiento, sistematizarlo, formalizarlo. ¿Qué quiere decir formalizar? Escribirlo, ¿sí? Eh, ¿Para qué? Para que se pueda distribuir dentro de la organización. Porque después yo no voy a mandar a esa persona que le cuente uno a uno cómo resuelve las cosas. Lo que sí puede suceder, o lo que sería más factible, es que eso se pueda escribir, no necesariamente tiene que, en algunos casos podrá transformarse en una norma, en una nueva norma de la organización. En otros casos podrá ser un, un listado de preguntas frecuentes, cómo se resuelven este tipo de situaciones, ¿sí? Formalizarlo y subirlo a una web, ¿está? O a una intranet, o algún sistema de mensajería que se tenga, de comunicación interna. ¿Se entiende lo que digo? No, lo importante es que haya una forma en que quien necesite ese conocimiento sepa que está disponible y cómo acceder a él para que lo pueda usar, y en la medida en que todos los miembros de la organización o aquellos que necesiten ese conocimiento, porque digo, que es una cuestión vinculada al software y capaz que al área de mantenimiento no le interesa, ¿sí? Pero a los de mantenimiento, uno dice, bueno, pero los de mantenimiento digo limpieza, que arregla la electricidad, no sé qué dice. Bueno, pero ahí no hay gestión del conocimiento. Sí hay, puede haber, porque pueden encontrar formas de, por ejemplo, encontrar un mejor horario para hacer la limpieza, para que sea más eficiente, que no molesten a los demás que están trabajando. Al interrumpir el trabajo de los otros, esas personas no pueden seguir trabajando mientras se está limpiando. Entonces digo, siempre hay cosas para mejorar, en todas las áreas, ¿se entiende? Pero lo que tiene que haber es una disposición, una apertura y una planificación por parte de quienes están a cargo de esa organización para generar espacios para captar ese conocimiento. ¿Qué quiere decir generar espacios? Hacer una reunión, ¿sí? Justamente todo lo que son las metodologías ágiles están orientadas a eso, que son las metodologías con las que trabajan los informáticos. ¿Está? Decir, bueno, ¿qué hicieron esta semana? ¿Qué no pudieron hacer? ¿Y cómo resolvieron problemas? Esa es una forma que rápidamente permite saber si, y si tuvieron problemas y los pudieron resolver, cómo los resolvieron, y si no los pudieron resolver, a lo mejor hay alguien dentro de ese equipo o dentro del área que puede ayudar a resolver ese problema. Eso es gestionar el conocimiento. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, la pregunta ahí es entonces, ¿cómo aprenden las organizaciones? Acá ya vamos a entrar a algunos detalles de esto que ya expliqué, que es como la clave del tema de hoy. Por un lado, que haya una cultura, ¿sí? Porque no todas las organizaciones toman decisiones para captar el conocimiento que está disponible. Porque puede ser
¿Cómo es tu nombre la que tenés el mate? Iliana. Puede ser que Iliana, supóngase que yo soy la gerente de desarrollo de una empresa, ¿sí? Puede ser que Iliana tenga muy buenas ideas, ella está en el área de desarrollo, tiene unas buenas ideas y la comparte con sus dos compañeros que están ahí al lado, ¿sí? Yo, gerente, ni me entero. En principio. Si ellos no vienen y me cuentan, ahora, si no hay una cultura, y acá relaciono con lo que viene ahora, si no hay una cultura abierta a la creación del conocimiento, que motive la creación del conocimiento, Ileana no lo va a contar. Si hay una cultura más orientada a la competencia entre los miembros de la organización, ¿sí? Tipo McDonald's, el empleado del mes. Entonces, yo voy a tratar de competir con el otro y no de colaborar. Entonces no le voy a contar que yo sé hacer las cosas más rápido, porque yo le quiero ganar al otro. Eso no está del lado de la cultura de la gestión del conocimiento. Este concepto de gestión del conocimiento viene de la cultura oriental, pero fue tomada por los estadounidenses cuando vieron los resultados, cuando vieron que les daba más resultados que elegir al empleado del mes, o sea, hacerlos competir entre sí, que generar una cultura de colaboración entre sus miembros. Esto se llama, en un inicio se conformaban los llamados círculos de calidad, que era reunir a los miembros de un área o de un departamento y que fueran compartiendo estos aprendizajes, identificando problemas, viendo cómo resolver esos problemas en conjunto, porque eso le otorgaba un mayor estándar o grado de calidad a la organización, no a la persona en sí, sino que eso redundaba en beneficio de toda la organización. A la persona también, porque lo que hacen las empresas es premiar o motivar esto. Premiar quiere decir no necesariamente con un aumento de sueldo, sino que puede ser ofreciéndole, mirá, vos que estás trabajando en este tema, te vamos a pagar un viaje a no sé dónde para hacer un curso, o te vamos a ofrecer que hagas este curso en línea para fortalecer tus conocimientos en eso, o te vamos a, no sé, regalar una licuadora. Lo que digo es, las empresas se dieron cuenta, o sea, esto viene de la cultura oriental, de las empresas japonesas, y adoptado por las empresas estadounidenses cuando ven los resultados, ¿sí? Por eso es que está basado en una concepción cultural. Entonces, ¿por qué? Vuelvo a la pregunta que haces. ¿Por qué no todos tienen gestión del conocimiento, no todos hacen gestión del conocimiento o no desarrollan un proceso de gestión del conocimiento? Porque requiere decisión de los mandos medios o superiores, digamos, para, por ejemplo, que se convoque una reunión, para que en esa reunión se comparta esta información, para después captar la información, que quiere decir, bueno, ¿quién se va a encargar de escribirlo? ¿Cómo lo vamos a socializar? ¿Cómo lo vamos a compartir al interior? Eso no es que uno decide, siendo un empleado, digamos, que uno decide, esto va a ser así, se hace. Eso requiere decisión de alguien que tenga rango para tomar decisiones. Así sea una empresa pequeña, las empresas tienen dueño, ¿sí? O tienen una comisión directiva. Entonces, siempre hay alguien eh, que manda no digo en el sentido autoritario, sino en el sentido de una relación, que alguien que organiza, que coordina. Eso es necesario en una organización. Entonces, si quienes mandan, quienes tienen este poder de decisión, no eh, gestionan acciones, no organizan o crean espacios para que todo esto suceda, para que se comparta el conocimiento. Esto, eh,
Este proceso lo desarrollaron eh, dos autores que son los referentes en esta temática, que son Nonaka y Takeuchi, para que vean que viene del lado oriental, y que hablan de una espiral de creación de conocimiento, ¿sí? Donde hay que pasar del conocimiento tácito, que es el conocimiento que tiene una persona, al conocimiento explícito, que sería esa posibilidad de compartir. Ahora, para compartir yo tengo que poder formalizarlo, ordenarlo, escribirlo, para poder transmitirlo, porque voy a ir a contarle mi historia, bueno, mirá, que ese día lo que pasa, que el tiempo estaba así, entonces me salió más o menos así la masa, entonces no sé qué. No. O ese día yo lo que hice fue tal cosa para desarrollar. No, tengo que poder formalizarlo para que eso se pueda distribuir y esté accesible. Y eso requiere decisión institucional, sea de una empresa del Estado o de una organización del Estado o sea de una empresa privada. Requiere que quienes mandan habiliten esos espacios y que haya una cultura organizacional que motive a que las personas compartan ese conocimiento y también para que las personas aprovechen ese conocimiento. Porque a lo mejor hay gente que dice, ah, no, yo las cosas las hago como yo ya las venía haciendo. Acá no se cambia nada. Eso tiene que ver con la cultura. Entonces, se tiene que promover una cultura abierta a la innovación. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, Ileana. Lo más frecuente es que sean las organizaciones inteligentes porque son organizaciones que están abiertas a cambiar. Las organizaciones tradicionales no es que son malas organizaciones, sino que son organizaciones más estables. Por lo tanto, no cambian tanto. Entonces, puede haber procesos, hay organizaciones inteligentes igual, perdón, hay organizaciones tradicionales que tienen como algún área o algún espacio para la innovación. Por ejemplo, el COMCHACO. ¿Quiénes conocen de qué se trata el COMCHACO? ¿No hay nadie del Chaco aquí? Bueno, Chaco es como Telco aquí, solamente que tiene mucho más años, que son los que manejan todas las redes y la mayoría de los sistemas informáticos de la administración del Estado chaqueño. Ellos son una estructura, es una empresa de gestión mixta, pero con gran paquete accionario estatal en realidad. Pero ¿qué pasa? Ellos tienen una estructura bastante rígida porque, entre otras cosas, liquidan los sueldos de toda la provincia. Pero tienen un área de investigación y desarrollo. Entonces, podemos decir que es una organización, porque además es una organización muy grande. El primer año que empezamos a hacer entrevistas y análisis de organizaciones en la materia, en 2010, vino el presidente de CONCHA a dar una charla a la materia, ¿no? Entonces, por eso me acuerdo del caso. Entonces, ahí el análisis que hacíamos con los estudiantes era, ¿pero es tradicional o es una organización inteligente, una organización más flexible? Y en realidad, en la mayor parte de su estructura es tradicional, porque requiere serlo por el tipo de datos que manejan. Ahí podemos relacionarlo con gobierno de TI, que hablamos la semana pasada, con el tema del cuidado de los datos, o sea, el resguardo de los datos, la solidez de su infraestructura, etc. Ahora, tiene un área de investigación y desarrollo justamente para mejorar sus sistemas, para estar analizando y mejorar sus sistemas. Entonces, esa área es un poco más flexible. Lo mismo hemos visto en casos como el Banco de Corrientes, ¿no? El área de sistemas, el jefe del área de sistemas es profe acá de la facultad, va a ser profe de ustedes, excelente profesor, y ellos tienen una dinámica y una forma de trabajo mucho más flexible que el resto del banco, que tiene que ser mucho más estructurado por el tipo de información y datos que manejan y todo lo demás, por cuestiones de seguridad y tal. ¿Por qué son más flexibles? Porque ellos tienen que poder ir actualizando y mejorando todo el tiempo. Tenía un ejemplo para darles sobre eso, que después lo podemos ver cuando veamos ya la unidad 2, que hace poco algo pasó con el tema de las tarjetas de crédito del Banco de Corrientes,
por una cuestión de financiación, entonces había un anuncio que se hizo que aparentemente los sistemas no estaban, no se habían todavía habilitado o actualizado el sistema software, digamos, y entonces empezaron a llegar al banco un montón de reclamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar todo el tiempo actualizando cosas en función de lo que dice la normativa de Banco Central, de lo que dice las decisiones de marketing o de comercialización que va desarrollando el banco, de lo que dice Visa y las normativas de Visa, de la tarjeta, digo, ¿no? O de las tarjetas con las que manejan. Eh, ahora, esa, el área de sistemas entonces va a tener algunas pautas más flexibles de funcionamiento y de más innovación y va a premiar, va a avalar, digamos, justamente las propuestas de innovación. Entonces, volviendo a la pregunta de Iliana, hay organizaciones que son más, que probablemente haya algunos procesos de aprendizaje organizacional, pero no es tan común que haya procesos de gestión del conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque son organizaciones que están más pegadas a las normas, a las reglas. Esto se hace así y no de otra manera. Sin embargo, las organizaciones inteligentes son las que están más abiertas al cambio, ¿sí? Pero no al cambio según lo que le depara el entorno solamente, sino de acuerdo al conocimiento y a las experiencias que van desarrollando internamente. ¿Se entiende la diferencia? Sí. No. Por ahí puede ser que no tengan, por ahí puede ser que no tengan un área, o sí. Por ejemplo, eh, como por ejemplo podría ser lo de innovación y desarrollo. Pero en ese caso sería solo para su área. Pero si nosotros tenemos que pensar cuando que gestión del conocimiento, como les decía hoy, puede desarrollarse el conocimiento organizacional que no es conocimiento científico, ¿sí? Es conocimiento, porque el conocimiento científico requiere otros procesos. Estamos hablando de conocimiento que genera la organización para sí misma. También le puede servir después a otras organizaciones que copien determinadas cosas, ¿sí? Bien, puede que tenga un área o no. No necesariamente para que haya gestión del conocimiento tiene que haber un área. Podría tenerla. No, tendría que ser una organización grande. Claro, pero puede ser alguien que se le encargue a la misma persona y si la misma persona no tiene una habilidad Así que vino mi amigo Tomás hoy. artificial, resolver mucho. Digamos, ahí podemos ver cómo las tecnologías ayudan a la gestión del conocimiento. Pero en ese caso puedes decir, bueno, trabaja con tal para que te ayude a escribir si hay alguien dentro de la organización que sea bueno para eso, o contrata a alguien para que ayude en ese proceso. ¿Por qué? Porque la organización sabe que gana con eso. Gana la persona y gana la empresa o la organización que gestiona eso. Porque gana frente a otras organizaciones. Y a la vez motiva a que la gente genere nuevas soluciones a los problemas. Porque si no, ¿qué haces? Si vos decís, no, esto se hace así, no hay ninguna. La segunda vez. Y si el de la empresa de enfrente, de la competencia, ve que vos sos bueno, te va a llevar. De hecho, hoy en día una característica es que la gente te va de una empresa a otra. El otro día justo estaba escuchando una entrevista, y ahora no me acuerdo quién era. Bueno, era justamente de quien crea ChatGPT. OpenAI, perdón, que era de Google,
y en Google no le dan, tienen como guardado el proyecto como 8 años, se va, funda Google y obliga a Google a sacar todo el desarrollo que ya tenía hecho y, y a exponerlo. Lo vi en algo de YouTube en estos días, que por ahí, como siempre estoy mirando y viendo cosas, y yo eso no sabía. Está bueno como ejemplo, ¿no? Fíjense, esa persona se va porque veía que generaba, no conozco en profundidad la historia, la voy a buscar bien, pero digo, eh, no encontró su espacio de desarrollo, digamos, porque no, Google invertía en eso, estaban trabajando en eso, pero no lo sacaba a la luz. Lo que decía era que hacía como 8 años que Google venía trabajando en eso. Y esta persona se va y, ¿y qué pasa? Bueno, y esto genera resultados en la bolsa, en la cotización en la bolsa de Google, y no le genera ningún problema a OpenAI. ¿Por qué? OpenAI, ¿por qué? Porque ellos no cotizaban en bolsa, y Google sí. Entonces hubo todo un- unos efectos que se dieron, digamos, también a nivel de las finanzas, de la bolsa y demás. Pero fíjense como Mm. de estos detalles podemos encontrar todo el tiempo, sobre todo en el mundo de la informática, ¿no? Eh, entonces, respuesta, no siempre hay un área o no es necesaria un área. Va a depender de la complejidad o del tamaño que tenga esa organización. Lo importante es que sí tome decisiones en cuanto a generar espacios para compartir esos conocimientos, captar esos conocimientos y establecer formas de distribución y acceso. Eso, todo eso que acabo de decir recién, está en este gráfico que también es clave para el parcial. Estoy tratando de disminuirlo un poquito, pero me disminuye mucho. Si le pongo esto, a ver, Sí, pues. ahí se ve. Según los No, no autores, era para más. ustedes pueden encontrar distintas etapas de gestión del conocimiento. Algunos hablan de 4, otras de 5. Nosotros no le vamos a preguntar qué dice tal autor, sino que vamos a tomar estas 4 etapas, ¿sí? La primera, la creación y la identificación del conocimiento, ¿sí? ¿Cómo es el que está al lado de Liliana y que hace las pizzas? Fernando. Fernando, que trabaja en Pizzas Ya, no sé qué club de la pizza, ¿cómo se llama? Pizza Club. Fernando, que trabaja en Pizza Club, todo es hipotético. Eh, Encuentra una forma más eficiente y más rápida, ¿sí? Con la misma cantidad de ingredientes, más rápida de poder hacer pizzas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el dueño, la dueña, gerente de ese local? Che, mirá, Fernando le cuenta, ¿sí? Entonces, o hace una reunión semanal y dice, bueno, ¿cómo fue esta semana? ¿Qué encontramos? O el lunes antes de arrancar, ¿sí? Bueno, vimos estas cosas, fíjense que el fin de semana tuvimos mucha gente, pasó esto, el otro, y Fernando dice, yo encontré una forma en que estoy haciendo más rápido las pizzas, entonces puedo responder a los pedidos más rápido. Bien. ¿Qué hay ahí? Hay una reunión que permitió identificar, y una pregunta disparadora, y una habilitación, o sea, una cultura abierta a escuchar a Fernando, ya que Fernando cuente. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Entonces, creación e identificación de ese conocimiento. ¿Cómo hacer pizza más rápido? Formalizar, ahí viene esto que decía, Fernando, ¿será que vos podés escribir? No, che, la verdad yo no soy bueno para esto. Bueno, contale al chat GPT y que lo escriba. No, pero yo no sé manejar esas tecnologías. No importa, Iliana sabe. ¿Sabes qué, Iliana? Les vamos a dar a los dos un día franco. Ustedes no van a venir a trabajar el lunes que no tenemos tanta gente y vamos a dedicar, ustedes van a juntarse
en su casa y van a escribir esto, ¿sí? Formalizar. Si la persona no lo sabe hacer, si pensamos en profesionales, van a tener más habilidades para hacerlo, ¿sí? Bueno, pero si no lo sabe hacer, puedo gestionar para que lograr igual mi objetivo. Entonces ahí se organiza y se desarrollan y se preservan esos conocimientos. Entonces ahí estamos llevando el conocimiento de tácito a explícito. ¿Estamos hasta ahí? Pero con eso no basta, porque si eso se escribe y se guarda en un cajón, no aprende la organización. Entonces, el tercer paso es distribuir. Y para distribuir, de nuevo, tenemos que tener en cuenta la cultura organizacional, tenemos que tener en cuenta las tecnologías que manejan las personas. Porque yo puedo decir, bueno, vamos a poner un botón con todas estas lecciones que aprendemos, con todas estos aprendizajes organizacionales en la página web de PISA Club. Sí, pero va a ser con un acceso, con un logueo, entonces solamente vamos a poder ver los que somos miembros de la organización, que como tiene muchas sucursales, para que las personas de manera remota puedan acceder a eso, ¿sí? O también, para que sepan que esto existe, vamos a mandar un mail a todos, o le vamos a mandar un WhatsApp en el grupo de WhatsApp, y los vamos a invitar a que prueben esta forma de trabajo y nos cuenten si les mejoró o no. Entonces ahí ya estoy generando incluso una nueva iteración, digamos, de nuestro bucle de gestión del conocimiento. Entonces, distribuir, diseminar y compartir los conocimientos al resto de la organización. Pero ahí hay que tener en cuenta esto que les digo, ¿no? La cultura organizacional, qué tecnologías disponen y manejan, si están todos dentro de una sede o están dispersos, cómo les voy a avisar que esto está disponible, y cómo los invito a aplicar y usar los conocimientos. Esto que les decía recién. Bueno, a todos los que prueben esta nueva manera, después vamos a hacer una reunión y vamos a compartir la pizza que hicieron todos. Eh, o hagamos un torneo de quién produce más pizza, lo que fuere. Como motivo a que eso se pruebe y se apliquen esos conocimientos. Si yo, a diferencia de las pizzas, estoy haciendo software, puedo decir, Algo. bueno, yo encontré esta forma de codificar eh, que es más adecuada o que queda mejor el código o que no sé qué. Entonces, bueno, comparto esto con otros para que les funcionen los desarrollos que estén haciendo. ¿Está? Entonces después los puedo, el otro, lo más probable es que quiera probar porque si le queda mejor y encima ya está desarrollado, difícilmente no lo use. ¿Sí? Entonces, una vez que se prueban, después de nuevo, a partir de eso puede aparecer un nuevo conocimiento. Sí, yo probé esta forma de trabajar de Fernando y también me di cuenta que tal otra cosa. Entonces como hay una cultura abierta a la innovación, de nuevo va a contar, ya no Fernando, otro de otra sucursal. Bueno, mirá, yo lo probé y hice esto. Y ahí va creciendo todo. ¿Se entiende cómo es ese ciclo virtuoso de creación de conocimiento? Entonces, esto motiva a que todos vayan generando conocimiento y también a que la organización crezca. ¿Está? Entonces, esta imagen que estoy mostrando ahora, recuérdenla para el parcial, no solamente, igual después yo les vamos a repetir esto, pero yo lo repito muchas veces. Esto recordar las 4 etapas, no de memoria, pero si uno va siguiendo, si uno va razonando, se va acordando. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo harían un ejemplo de las 4 etapas? Así como fui haciendo recién con la pizza o con el código. ¿Se entiende? Bien. Esto sirve tanto para parciales como para finales. Lo más difícil de la clase de hoy ya lo di, ahora voy a agregar algunas cosas más, pero ya no es. Parece que en realidad faltan un montón de filminas, ya ni sé por qué faltan tantas, pero
No importa, voy a tratar de ir más rápido. Lo más importante y un poquito más difícil en general para que se acuerden es esas 4 fases, porque por alguna razón no se acuerdan. Eh, ¿Es suficiente tener tecnologías, contar con tecnologías para la gestión del conocimiento? Ahí la palabra clave es suficiente. ¿Es suficiente que tengamos una supercomputadora para que haya gestión del conocimiento? No. Tiene que haber decisiones. Y tiene que haber, generarse el espacio, la cultura, todo esto que fui diciendo hoy, ¿sí? Entonces, ¿la tecnología ayuda? Sí, claro que ayuda, porque me va a ayudar a formalizar, me va a ayudar a poner, a distribuir la información, a que esté accesible, ¿se entiende? Me va a ayudar a compartir la información, pero no es suficiente. Entonces, los pilares de la gestión del conocimiento son el personal y la cultura, o sea, las personas que componen la organización y la cultura de la organización. Esta cultura, siempre estamos hablando de una cultura abierta, flexible, abierta al cambio, innovadora, a eso nos referimos. A la disponibilidad de tecnologías, esto va a facilitar, y la gestión institucional, o sea, que se tomen decisiones. Si solamente tengo tecnología, o si tengo las personas y tengo las tecnologías, pero no hay gestión, no hay decisión de la institución, no se generan esos espacios para compartir, no se habilita que la gente hable, ¿sí? Cuente y demás, y valore lo que el otro dice, no hay gestión del conocimiento. ¿Ah? Bueno, todo esto que está acá, igual después le subo la presentación, es todo lo que ya expliqué. ¿Cuál es el rol del informático entonces en la gestión del conocimiento? A partir de todo esto que estuvimos hablando. ¿Qué puede hacer un profesional informático en esto? Siempre vamos a ir ahí, ¿no? Siempre que vemos un tema, decir, bueno, pero ¿y un informático qué hace acá? Poner También. Por ahí no siempre un informático, no siempre digo, depende de sus habilidades y sus habilidades blandas, puede ser bueno comunicando. A mí por ahí no me tocan tan bueno. Pero para eso existen otros perfiles y uno trabaja interdisciplinariamente. Entonces, pero sí puede saber usar la tecnología para formalizar, puede saber, va a usar sus conocimientos para definir qué datos captar o cómo hacerlo. Eh, Insisto, hoy la inteligencia artificial ofrece una cantidad de posibilidades, incluso de generar presentaciones, videos, podcasts, ¿sí? Donde el que no sabe escribir puede grabar un podcast y pedirle a la propia inteligencia artificial que lo transforme en un texto con un determinado tono, con un determinado estilo, con una determinada extensión, ¿sí? Entonces, las tecnologías ayudan, pero para eso hay que saber manejar, porque no me basta con que yo acceda a inteligencia artificial si después no sé eh, escribir los prompts, las instrucciones, para que haga lo que yo quiero que haga. E ir, digamos, iterando, ir refinando eso hasta que quede como yo lo quiero, ¿no? Entonces, hay un trabajo intelectual, un trabajo que tiene que ver con el conocimiento, más aún si lo que estamos queriendo, si estamos gestionando conocimiento que está vinculado a la informática, porque si es una empresa informática que tiene desarrolladores, que tiene gente que hace análisis, que tiene gente que hace, no sé, arquitectura, eh, del software, etcétera, arquitectura de computadoras, perdón, o que trabajan, no sé, en redes, quien va a poder interpretar esa información y tener más herramientas para poder formalizarla va a ser alguien que conozca el lenguaje, ¿sí? Que conozca esa forma de hablar. Seguramente yo no voy a ser la mejor, por más que tengo facilidad para escribir, quizás no voy a ser la mejor para hacerlo, pero sí va a ser alguien que maneja, que tiene competencias en ese tema. ¿Se entiende? Hay
en la autora en realidad que nosotros les proponemos, que es Cecilia Casanova, lo que tiene Cecilia Casanova es que aplica a dos casos concretos el tema de la gestión del conocimiento, que son la inteligencia de negocios y la telemetría. Nosotros no les vamos a pedir después que ustedes desarrollen todo el caso como desarrolla ella, pero lo que nos permite ver es esto que ustedes decían recién. La inteligencia, cómo interviene un informático, ¿sí? Un profesional informático. Este texto, fíjense que es muy anterior a la aparición de la inteligencia artificial para las personas comunes, porque la inteligencia artificial ya tiene muchos años, ¿sí? Lo que se dio ahora es que está accesible para no expertos. Entonces, esto que decían ustedes recién, ¿no? La inteligencia artificial, perdón, la inteligencia de negocios lo que va a llevar es la posibilidad de convertir datos en conocimiento. Por lo tanto, ahí van a intervenir los profesionales informáticos justamente para definir qué fuentes de datos, cómo tienen que estar organizados esos datos para que yo los capte, cómo tienen que estar codificados, qué sé yo, si genero un formulario, ese formulario, si yo necesito tener nombre, apellido, y digo por decir una tontería, pero les digo que es algo que cuando manejamos Moodle es fundamental. Para matricular masivamente yo necesito que en una columna esté el nombre, en otro el apellido, en otro el DNI, incluso no es en ese orden el que les estoy diciendo ahora, y el correo electrónico. Si yo los tengo todos en una sola columna, tengo que hacer todo un trabajo que se puede hacer, porque no es, pero que lleva tiempo, que lleva un tiempo más, para distribuir esos datos. Si hay una coma es más fácil, pero si yo tengo que dividir por espacios se me complica, porque si se llama María Eugenia Soto, me va a tomar los espacios y me va a dividir los nombres. Hay gente que tiene un nombre, otro que tiene 3 nombres, bueno, es un lío. Entonces, si yo tengo los datos, capto los datos de manera desorganizada, digamos, el procesamiento para llevar eso a información y a conocimiento va a ser mucho más complejo. Entonces, ya desde el diseño de cómo voy a captar los datos, de qué datos voy a captar, después de qué datos voy a cruzar, de cómo voy a transformar eso en un informe, ¿sí? Y cómo eso va a llegar a quienes tienen que tomar decisiones para que esa organización, en base a esos resultados, pueda tomar decisiones e ir haciendo ajustes. ¿Se entiende lo que digo? Fíjense, en eso es inteligencia de negocios, ir ajustando en función de los resultados que obtengo, pero para eso necesito datos. Entonces, y en todos esos pasos van a intervenir profesionales informáticos. ¿Se entiende esto que voy planteando? ¿Cuál es la diferencia con la telemetría? Que tiene que ver con la obtención de datos a distancia, ¿sí? De lugares remotos, por ejemplo, o donde la información está dispersa. Tele tiene que ver con esto, con la distancia, ¿no? Con algo que está fuera, no comparte el mismo espacio físico. Entonces, se tienen que generar, además de todo esto que dijimos, de cómo captar los datos y demás, toda una cuestión de infraestructura, de redes y de servidores y demás, y ahí aparece el nuevo gobierno de Quito, esto que dijimos, la solidez, eh, que sean equipos robustos y demás, para soportar, no sé, la cantidad de información que circula, para si hay cuestiones climáticas que puedan afectar eh, o caídas de tensión o lo que fuera que pudieran afectar el- el- los lugares donde se captan los datos, que van a estar mediados por Internet y que a esos datos se puede acceder, digamos, a través de una interfaz remota, digamos, a través de una computadora que está en otro lugar. Muchas veces esto se usa para hacer mediciones, ¿sí? Para trabajar con laboratorios remotos, ¿sí? Hay muchos ejemplos de este tipo de trabajo, tanto en empresas como en investigación. De hecho, y ahí, digamos, intervienen mucho los informáticos.
Em, y con esto ya termino. ¿Cómo influye la gestión de la información y el conocimiento en la estructura de la organización? Esto va a ser el compartir el conocimiento, hace que las estructuras sean estructuras más planas y no tan verticales como las rígidas, sino justamente por eso hablamos de organizaciones inteligentes, y donde se va a priorizar el trabajo colaborativo y en coordinación con otros, ¿sí? En la medida en que todos tenemos esta posibilidad de compartir, eh, hace que esa estructura organizativa sea, eh, siempre hay alguien que tiene que coordinar, pero siempre estamos hablando de estructuras más planas y no piramidales, ¿sí? Donde el conocimiento, la información va a estar en la cúspide de esa pirámide. ¿Se entendió todo lo que expliqué o no? ¿Sí? La idea es que la clase, esta explicación, les sirva como para cuando van al texto puedan, les resulte más accesible y saber en qué cosas enfocarse. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Sí. Y si ustedes se fijan en el aula virtual, esperen que voy a dejar de compartir. Sí. Me llama la atención. Ah, con razón no escribían. No inhabilitado el chat. Los alumnos que están en el Zoom, ¿tienen alguna pregunta? Pueden ponerla en el chat. Profe, el chat está deshabilitado. Mientras voy a tratar de compartir el aula virtual. Em, es importante esta relación con el rol del informático todo el tiempo, ¿sí? Porque esas son cosas que también siempre les preguntamos. Porque además va haciendo la configuración del trabajo de ustedes, o sea, de cómo, en qué cosas ustedes van a trabajar, cómo se espera que trabajen, ¿sí? Esto está re lento porque tengo un montón de cosas abiertas y estoy bajando un video de una clase. Bien, recién me preguntaban, estamos acá en el módulo 1, ¿no es cierto? No les habilité todavía la clase, en la pestaña de hoy, ahora después se las habilito. Entonces, em, acá donde dice inicio, tienen los contenidos del módulo 1, y acá abajo dice, para cada tema de la unidad 1, o de este módulo 1, qué texto le corresponde, ¿sí? Y acá abajo dice bibliografía obligatoria. Y ahí está la bibliografía obligatoria del módulo 1. ¿Estamos hasta acá? Bien. Y después, semana a semana, voy a mostrar, esta no está habilitada, esta es la unidad, la clase que di ahora. Ven, acá está el desarrollo del tema, que siempre le voy poniendo algunos videos que no los vemos nosotros en clase. Este autor, Ernesto Gore, es un investigador y docente que además asesora empresas sobre procesos de gestión del conocimiento. Y bueno, hay dos pequeñas intervenciones de él. Siempre le ponemos videos que son cortitos, digamos, o nosotros los cortamos,
que les ayudan por ahí a entender los temas o les pueden ayudar a pensar ejemplos de los temas o a ver cómo eso se aplica en las organizaciones. Bueno, acá está el contenido, ¿sí? Y acá abajo, bueno, acá hay un apuntecito que hizo el profesor Arduino de la Comisión 3, eh, con algunos casos de gestión del conocimiento que también sirven de ejemplo. Y ahí yo les voy a subir la presentación y la grabación de la clase al final. ¿Está? Entonces, esto es así para cada semana. ¿Estamos? Siempre les coloco la clase, la grabación en la semana en que se dio la clase. Entonces pueden ir encontrando de manera organizada. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sé que falta poco, chicos, pero no me acuerdo. Acá está. Fíjense que estoy entrando a mirar. Todo está en el aula. Acá está el enlace del acceso y acá tienen los parciales. Comisión 1, 2 y 3, no, 1, 2 y 5, el 3 de septiembre. Las otras dos, el 4, el día que tienen clase, en la clase práctica. ¿Está bien? Pero todas las fechas están acá. Muy bien. Bien. Muy bien, si no tienen preguntas, el primer parcial es individual. Sí, todos los parciales son individuales, solamente el coloquio, que es en contexto grupal. ¿Sí? Es muy importante que estudien para este primer parcial. Es el parcial en el que pueden aprovechar para sacarse una nota más alta. Voy a cerrar la grabación, pero yo me quedo, chicos, los del chat les digo, ya sigo leyendo.